micrófono hablándonos, prefiere estar ahí en contacto con la gente, trabajando, jugando fútbol, tocando la guitarra o colaborando con los niños, orientando a los jóvenes. Está ahí en contacto con las personas ahí en la calle. Tal vez es por eso que yo les puedo decir con toda la confianza que yo no creo que hay ninguna persona en Uruguay que conoce más al interior de las iglesias por todo el país que Hugo Piris, que es una persona que por su humildad, por su sencillez y por su trayectoria de liderazgo en el país, ha tenido impacto en vidas en todo Uruguay. Y es un privilegio tenerlo aquí como amigo, como colega y para compartir algo de su historia con nosotros. Hugo. Muchas gracias, John. Por favor, el día de mi velorio te quiero allí y que tomes la palabra. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, va a ser un desafío el hecho de transmitir el testimonio y que sea captado por todos, ¿verdad? Si en algún momento tengo que enlentecerme, con muchísimo gusto háganmelo saber, que yo estaré disminuyendo. Pero después me entusiasmo y termino hablando aceleradamente. Quiero dejar un texto bíblico en perspectiva de todo lo que voy a hablar en esta mañana. El texto bíblico se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el texto que yo quisiera tener en perspectiva en esta mañana para el testimonio. Saben que en tantos años de cristiano, estaba tratando de ver cuándo fue que me habían invitado a dar mi testimonio, ¿no? Y no recuerdo. Siempre me he encargado de darlo, ¿no? De diferentes maneras. Me meto en los personajes de mis libros y digo cosas y cuento cosas que son mías, pero aparecen como que son de los... Pero ahora tengo esta oportunidad que la iglesia me proporciona y la agradezco, ¿no? Pensar en dar mi testimonio en este momento muy especial de mi vida, porque estoy ya 20 días, 25, 30 días de iniciar el proceso jubilatorio, ya de jubilarme, en el cual voy a recibir un apoyo del Estado para poder subsistir el resto de la vida, ¿no? Pero claro, es un momento humanamente bueno, porque me permite repasar todo lo que ha sido mi vida. Y en este momento, con toda tranquilidad les digo que todas las cosas que yo confieso como frustración en este momento, las puedo entender a través de todo lo que ha sido la trayectoria de vida. Tengo 66 años en este momento. Como así también, todo lo que yo confieso como bendición de Dios, puedo evaluarlo y puedo reconocer los diferentes puntos que me llevaron a lo que hoy considero la bendición de Dios. Y eso me permite, de acuerdo a toda la experiencia acumulada, saber que los años que restan de vida van a ser los mejores. Y estoy totalmente seguro de que eso va a ser de esa manera. Por eso es que quiero contarles que tal vez el punto más importante de mi vida no haya sido tanto nacer, sino haber nacido a la fe cristiana, haber abrazado el cristianismo cuando yo tenía 18 años de vida. Era un momento muy difícil para mí, era un adolescente que tenía tantas dificultades como cualquier adolescente en este país. Hice como niño y como adolescente todo lo que cualquier niño y adolescente pudo haber hecho. Y entre esas muchas cosas que hice fue lograr muchas amistades. A mis 18 años tenía muchas amistades, muy buenas amistades, la mayoría de ellos, algunas no tanto.
Pero la suma de todas esas amistades no me proporcionaban una vida plena. Mi vida yo la vivía como una gran frustración. No tenía conocimiento de Dios ni conocimiento de la Biblia. Por una razón muy sencilla, hasta la fecha nadie me había hablado del Dios de la Biblia ni de la Biblia. Sí había estado involucrado en las diferentes formas religiosas en las cuales meten a la gente, la sacan, le hacen, bueno, haga esto otro, pero actividad religiosa sí había tenido. Hasta que conocí una religión mayor que la religión Peñarol, que me sacó de todas las otras religiones que estaba involucrado, ¿no? Y no es fácil vivir sin Dios. Fue muy difícil. Un joven de 14 años, de 15 años, de 16 años, 17 años, valerse por sí mismo con sus criterios para enfrentar la vida, no va a llegar lejos. Pero reitero el concepto. Hasta los 18 años nadie me había hablado de Dios. Nadie me había confrontado con la realidad de Dios y de la Biblia. Un día, alguien nos invitó, un grupo de amigos, a ir a una congregación evangélica en uno de los barrios de la ciudad. Y allá fuimos, como una novedad, como quien va a un baile, nosotros fuimos a una congregación. Y ahí descubrí un lugar muy diferente a todos los que yo había conocido antes. Me parecía muy extraño estar alternando con seres humanos muy distintos a los que yo había visto durante 18 años de mi vida. En sus miradas había una claridad espiritual que yo nunca había visto. La gente de esa iglesia se interesó por nosotros. Y eso me llamó mucho la atención. Porque en el año 1971 había una confrontación generacional muy fuerte entre la generación adulta y la generación de los adolescentes, que estaba dada por la novedad del rock and roll, que era muy estridente, ¿no? Que producía mucho ruido a la generación anterior, que tenía otra modalidad de encarar las cosas. Y con el rock and roll había todo un sistema de vida, entre ellos la droga, pero no tanto por lo menos en mí o en mis amigos, todo un estilo de vida que producía mucho rechazo por parte de nuestros padres. Por lo tanto, ser adolescente en aquel tiempo, por los lugares donde yo anduve, era estar en conflicto con los adultos. Y llego a esta iglesia y esta gente se interesa en mí y en los otros jóvenes en los que habían llegado. Raro, muy extraño, cómo un grupo de seres humanos adultos puede interesarse en jovencitos ruidosos, estridentes, vestidos de una manera muy distinta al status quo. Me llamó mucho la atención. Pero lo que más me llamaba la atención era algo que no podía definir y que luego, cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta que era amor. Yo tenía un concepto inadecuado del amor. Me di cuenta que esta gente tenía un interés claro y que no era un interés intelectual o un interés discursivo. Era un interés que llegaba a los hechos. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Qué puedo hacer para que estés bien? Y lo hacían. Eso yo lo concibo como amor. Por lo menos desde el punto de vista de la Biblia, así es como lo entendemos. Desde esa primera vez, no dejé de asistir a ninguna de las reuniones de esa congregación. Ahora el raro era yo.
porque de no haber comulgado casi ningún momento con una iglesia, ahora me había encontrado con una que me llamó la atención y que iba a todas las reuniones, observaba y conversaba con esa gente. Trataba de entender cuál era la diferencia, por qué ellos se comportaban así y por qué los otros seres humanos que yo veía se comportaban de una manera distinta. Les pregunté y ellos me dijeron que Dios había hecho la diferencia. Me comentaban que varios de ellos, especialmente varones, habían sido alcohólicos y que Dios les había transformado, que otros habían sido padres irresponsables y que Dios los había transformado. Y contaban muchos testimonios de los cuales si se contaban fuera de la iglesia, ¡uy, qué vergüenza! Pero se estaban contando dentro de la iglesia. Seguían siendo vergonzosos, pero ellos contaban, nuestra vida antes no tenía un propósito, ahora sí tiene ese propósito. Esa fue la mejor evidencia que yo tuve de encontrarme con ese Dios que yo concebía en mi intelecto, pero como lo concebía como muy lejos de aquí. Mire si Dios se va a interesar en nosotros. Si alguno de ustedes ha leído a Benedetti, yo prácticamente fui formado no solamente por Benedetti, sino por la generación de Benedetti en lo que tiene que ver con la concepción de Dios. Sí, puede ser, sería de personas no inteligentes decir que no hay Dios, porque no puedo demostrar que no hay Dios. Sí existe, pero muy lejos, muy lejos. Y yo estaba ahora en una congregación muy humilde de uno de los barrios de Montevideo, conociendo gente rarísima, pero me gustaba la forma como sea, que ellos decían, Dios cambió mi vida. Ese concepto de Dios lejano cambió dramáticamente en mi intelecto y dije, no, sí, Dios existe. Yo no tengo otra explicación para el cambio de estas personas que decir Dios. En aquel tiempo la psicología no estaba tan desarrollada como ahora, pero por ahí había varios conceptos de que si uno se lo propone, en realidad todo lo que uno se proponga lo va a hacer. Yo me aburrí de tratar de cambiarme a mí mismo intelectualmente. Dice, bueno, ahora voy a cambiar. Y no duraba 2 segundos cuando ya era la misma impotencia, la misma frustración de siempre. O sea que versos de ese tipo yo ya no estaba dispuesto a aceptar. Ahora tenía una evidencia, gente que había cambiado y que yo no tenía otra forma que atribuirle ni a la ciencia, ni a la buena voluntad, ni al superarse a sí mismo. Ellos me decían, Dios, ¿por qué no creer? Y en medio de mi desesperación y de mi frustración, yo dije, bueno, yo quiero que el Dios de esa gente también sea mi Dios. Y en una ocasión cerré mis ojos con sensaciones de desesperación, oré a Dios y cuando los abrí, en mi espíritu circulaban las más maravillosas cosas que puede experimentar un ser humano. Una mezcla de amor, de gozo, de paz, como nunca. Una sensación muy linda, hasta el día de hoy la recuerdo. Y esa ha sido la base, el móvil que me ha llevado a vivir y exclusivamente para Dios y dar razón del cambio que Dios puede hacer en la vida de las personas. Empecé a leer la Biblia todos los días, intentando conocer la buena voluntad de Dios para esa nueva vida que yo había iniciado en ese momento. No dejé de congregarme. Luego de ese nacimiento nuevo, sorprendí a los que formaban parte de mi vida. Primero fui a mi familia y les conté. Me miraban raro. Estaban alegres, ¿verdad? Y después fui a mis amigos, a todos los que yo conocía. No hubo ambiente en el cual yo dejé de visitar para contar la novedad de lo que me había surgido. Por supuesto que muchos de ellos se alegraban y otros sentían pena por mí, porque me había metido en la religión y porque me habían lavado la cabeza.
En aquel tiempo el ambiente estaba muy politizado, yo estaba involucrado a sectores de política gremial y política fuerte, y ellos no podían concebir que yo abandonara la lucha para meterme en una religión. Y la mejor explicación que tenían era haberme lavado la cabeza. Fue difícil luchar contra ese concepto con ellos, ¿no? Pero por lo menos yo lo tenía claro, que el cambio que había sucedido en mi vida era auténtico. Desde el primer día que abracé la fe cristiana, después de haber aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, tuve una fuerte vocación de servicio. Yo quería hacer lo mismo que esas personas en la iglesia habían hecho conmigo. Dar testimonio y decir, el responsable de lo que me ha sucedido ha sido Dios. Y empecé a hacerlo. Por eso empecé a capacitarme para un mejor servicio, estudié aquí en Uruguay, luego me fui a Panamá para continuar mis estudios y al regresar a Uruguay retomé los estudios que en algún momento yo había abandonado. Me daba cuenta que el nivel de la sociedad uruguaya era un nivel intelectualmente importante, estoy hablando del año 1971 en adelante. Por lo tanto, para dar razón de Dios, yo tenía que estar al mismo nivel o en mejor nivel que la sociedad en la que yo estaba viviendo y yo estaba sirviendo. Eso me llevó muchísimo esfuerzo, ¿no? Y hasta el día de hoy no he terminado esa tarea. Bueno, como decía John, estuve trabajando y hasta el día de hoy trabajando en medio de la juventud. La iglesia en la que yo estaba involucrado me nombró director de jóvenes para toda Sudamérica. Estuve varios años haciendo la tarea. Después se me asignaron diferentes congregaciones hasta que llegamos a la zona de Pocitos, en lo que se llama la Comunidad Rey de Paz, que es allí donde conocimos a John y a Lisa, en el cual fui 20 años pastor, y eso me dio una visión apasionada del servicio cristiano, y ahora les explico por qué. Los estudios en psicología que terminé y de teología me permitieron conocer bien de cerca la realidad de mis contemporáneos en Uruguay. Por ello, durante varios años, hasta el día de hoy, se me ha conocido en el país por mis conferencias en las cuales vinculo fe cristiana y realidad social. En los dos ambientes he estado circulando y he tratado de hacer el mejor nexo posible, porque en alguna medida me he dado cuenta que las congregaciones cristianas están como aisladas del ambiente social, y la sociedad también está, siente olor a religión y enseguida salen corriendo los uruguayos para todos lados, ¿no? Entonces, como queda necesario buscar un vínculo en el cual las poblaciones de ambos sectores pudieran encontrarse y pudieran reflexionar juntas. La gente de la iglesia para adecuarse mejor a la realidad del medio en el que vivimos, y la gente de la sociedad pudieran tomar noción de la importancia que tiene Dios en la vida de las personas, ¿no? Estas conferencias me permitieron acceder a un público mayor del de las congregaciones cristianas. Pero en estos últimos años, ¿no?, en la medida que uno va reconociendo la baja de energías y la poca disposición que tiene de viajar, de ir y venir, yo he estado por todos lados, ¿no? Me he visto en la necesidad de transformar esas conferencias en libros, ¿no? Ello me llevó toda una etapa de prepararme. Trabajé mucho la parte de oratoria, pero escribir un libro es algo muy distinto. Entonces, como que debí reprogramarme y intentar de transmitir la fe cristiana en una de las formas más elegantes que puede haber en el mundo, que es a través de la literatura. Y estos últimos 7 meses, esto sí es full time, de día y de noche, pensando en la elaboración de un nuevo trabajo. Quien conozca el mapa de Montevideo y el mapa de la espiritualidad de Montevideo va a encontrar norte y sur. El norte
muy bien trabajado por las iglesias evangélicas. El sur de Montevideo no. Es un desierto de la presencia del testimonio evangélico. ¿Y eso por qué? Bueno, hay un montón de razones para explicarlas que no vienen al caso, que algunas conozco, estoy tratando de indagar, ¿no? Entonces, a través de un libro, estoy intentando dar visibilidad a esta realidad, asumir un compromiso tal como Dios nos lo presentó en el texto que yo he mencionado, ir por todo el mundo, no solamente al norte, al sur también. Si tuviéramos que hablar geográficamente, en un día como hoy, en una mañana como hoy o ahora en la tarde, los evangélicos salen en su inmensa mayoría hacia el norte a adorar a Dios. Y hacia el sur, muy poco. ¿Qué pasa? ¿No hay gente en el sur? ¿No hay necesidad de Dios en el sur? Sí que la hay. Dios bendiga a las congregaciones que con mucha fidelidad lo están haciendo, ¿no? Por eso el marco en el cual, el espacio físico en el cual se va a estar desarrollando esta novela que estoy escribiendo, es una congregación que hay en la calle Lieja y Arocena. ¿Conocen? Con unos pastores maravillosos que hay allí. Bueno, también le estoy dando bajo perfil para no sobredimensionar ni generar expectativas falsas en la vida de la gente. Por lector tiene una imaginación increíble, entonces hay que darle las cosas moderadamente, ¿no? Y bueno, hermanos, para terminar este testimonio, si yo tuviera que definir lo que ha sido mi vida en estos últimos 48 años, yo creo que la palabra que mejor se adecua para ello es la palabra cristiano. Lo que he intentado hacer es lo mismo que Cristo hizo cuando estuvo aquí entre nosotros en el mundo. Dar razón de Dios para que la gente salga de la frustración e ingrese en la bendición de Dios. Y lo mío simplemente ha sido ser un intermediario, alguien que trata de aprender de Jesús y compartirlo con otras personas. Muchas gracias por vuestra atención. Quisiera hacer un par de preguntas a Hugo.